del Foro de Constitucionalistas de México y tuve a bien recibir la invitación del doctor Homero Vázquez justamente para celebrar, conmemorar el legado académico personal del doctor Fix-Zamudio. También agradezco la participación del ministro en retiro, del doctor Cosío, y que justamente nos ha ampliado la visión no solamente histórica, sino constitucional y normativista que tenemos sobre la Constitución en México como parteaguas de una democracia occidental y que está en ciernes de evolución y desarrollo. Justamente nos hablaba de una dialéctica y que parecería que lo que presentamos son avances cuando también pueden ser retrocesos, como lo es la primera participación de esta mesa. Justamente el día de hoy he preparado la ponencia, la argumentación de las sentencias de los tribunales internacionales ante los jueces mexicanos y apuntalamos como constitucionalistas un Estado constitucional y democrático de derecho. Este necesita personas que fortalezcan la consolidación de las instituciones, lo que solamente puede lograrse a través del respeto de los derechos fundamentales de las personas migrantes y como ciudadanos, o de los derechos civiles, de los derechos de libertad y patrimoniales y de los derechos políticos, entre otros. Justamente como lo plantea el paradigma garantista. Debemos fortalecer la construcción de una cultura de derechos humanos y de una cultura de paz entre las personas que habitan los países. Los principios constitucionales, y quiero ser muy clara en esto, que le dan forma a nuestra democracia, no deberían servir solo para rellenar proemios y para rellenar considerandos. Deben ser el objetivo y la base sobre la cual construimos esta democracia. La única manera de avanzar hacia la construcción de una nueva patria plural, democrática y con una nueva calidad de vida para todas las personas que habitamos México en específico y los demás países, nacionales y migrantes, es desterrar para siempre el modelo de Estado autoritario y consolidar el de un Estado constitucional y democrático de derecho. Esta consolidación permitirá garantizar el respeto pleno de los derechos fundamentales que corresponden tanto a la esfera privada de todas las personas como sus derechos sociales y colectivos, que tienen que ver con generar nuevos ciclos de vida para todos con el respeto de la dignidad de la persona humana y que pueda ejercer todos aquellos derechos para hacer realidad su plan de vida. Haciendo realidad la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos y de derecho de amparo de 2011, a través de las aportaciones teóricas del paradigma garantista en el modelo constitucional y democrático de derecho que forman al Estado. En ese contexto de la teoría del derecho y de sus tres niveles epistemológicos, es decir, su enfoque filosófico, su enfoque teórico general y su enfoque sociológico. Justamente el tercero de ellos, que tiene que ver con el jusrealismo sociológico y que nos demandan las personas día a día a los abogados, que busca que, ¿para qué sirve el derecho? El derecho sirva para resolver los problemas intersubjetivos y sociales y que disminuya la violencia que quien me ha precedido en el uso de la voz ha mencionado con los problemas que aquejan a estos países, de los que somos hermanos, como lo mencionaban en el caso de España o en el caso de México. Justamente esta violencia, que se busque una disminución hacia este problema estructural que genera el propio Estado autoritario, legalista y positivista que aún padecemos en México. El fortalecimiento de las reformas constitucionales abre paso justamente a la idea o al ideal de el poder de la razón frente a la razón del poder. La fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza. Es por ello que la teoría de la argumentación jurídica tiene su origen en este campo de conocimiento como teoría para la justificación de las decisiones judiciales.
Y todos aquí, como estudiantes, como estudiosos del derecho, justamente estamos buscando el documento, la forma, la metodología que nos diga cómo resolver o cómo resuelven los jueces y por qué resuelven lo que resuelven. Es decir, las decisiones judiciales deben tener como referencia la dignidad humana y su respeto, es decir, los derechos humanos, uno de los ejes del Estado, es decir, generar una democracia no solo electoral, sino una democracia sustantiva, como lo sostiene el jurista Luigi Ferrajoli. Por ello, al introducirnos al estudio de los 3 niveles epistemológicos del derecho, y que justamente el doctor Cosío nos mencionaba hace unos momentos sobre el positivismo y el neopositivismo de la mano con el naturalismo y el realismo sociológico, que conforman la teoría tridimensional del derecho. Cobra singular importancia estas 3 dimensiones para comprender el objeto del estudio de la teoría del derecho y para que nosotros como juristas o como personas podamos generar el ejercicio de nuestras potencialidades en el campo del saber y que intentemos responder las 3 interrogantes esenciales. ¿Cuál es el fin del derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Y para qué sirve o cuál es la función del derecho? Y justamente para qué sirve o cuál es la función del derecho es lo que muchas veces al derecho y a la abogacía que ejercemos con mucho amor nos demanda la sociedad, nos deslegitima o nos legitima a cada paso. ¿Cuál es el fin del derecho? Esta pregunta la responde el realismo conforme a la corriente en donde nos establece que el fin del derecho es la justicia, la seguridad jurídica y la legalidad a partir de una valoración axiológica. ¿Qué es el derecho? Este nivel lo define el positivismo y es la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina, es decir, también la legislación con la perspectiva de la validez del derecho. ¿Y para qué sirve o cuál es la función del derecho? El realismo sociológico, ¿para qué debe servir el derecho o tener como función? Que debe ser la disminución de la violencia intersubjetiva y de la violencia estructural que proviene del Estado. El derecho debe tener eficacia para resolver los problemas sociales. Respecto de mi ponencia y la teoría de la argumentación jurídica, es el portento teórico y metodológico más importante con el que el derecho va a justificar su acción, a través de los niveles epistemológicos del naturalismo y el positivismo, es decir, una teoría bidimensional del derecho que nos explique las razones del derecho y justifique las decisiones de los jueces, especialmente como lo había mencionado el doctor Cosío por la mañana sobre los casos difíciles que van a subir al pleno de la Corte y las pretensiones de los particulares. La teoría de la argumentación jurídica, por lo tanto, busca explicar estas funciones en todos los ámbitos legislativo, judicial y dogmático en los contextos donde se producen los argumentos jurídicos. Y en ese sentido, debemos recordar que la metodología y la argumentación jurídica va más allá del silogismo judicial con el que se pretende justificar la argumentación. No solamente es la premisa mayor normativa, la premisa menor fáctica y la conclusión normativa, sino que las nuevas premisas metodológicas vienen a revalorar el derecho, ya que la teoría pura del derecho de Kelsen y la validez positiva ya resultan insuficientes para las nuevas visiones del derecho que necesitan resolver la violencia que, sobre todo en nuestro país, aqueja desde distintas caras. Bajo este nuevo paradigma destacan los esfuerzos teóricos del perspectivismo o del constructivismo alemán y que el derecho no es llano, más bien es una pirámide de diferentes caras y el derecho se vincula a la norma, pero se orienta hacia los valores y hacia los hechos. También cabe mencionar que para comprender el método jurídico se debe tener en cuenta que es el Estado y que el derecho se lean juntos. El Estado de Derecho es una relación circular, autopoyéctica, autorreferencial del derecho.
Si se lee de izquierda a derecha, el Estado crea el derecho, y si se lee de derecha a izquierda, el derecho regula al Estado. Y sin abusar del tiempo, también para que mis compañeros y los que continúen con los importantes temas que tenemos, cabe destacar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en México respecto de que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal son competentes para hacer control ex oficio de todas las normas sujetas a su conocimiento en el juicio de amparo. Y que la principal premisa del artículo 1 constitucional, donde no se establece que la Constitución y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales no son unos contra los otros, sino que forman el bloque de constitucionalidad. Es decir, el respeto de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales le da forma misma y consolida a la misma Constitución. No es uno o lo otro, no es dicotómico, es juntos para que podamos hacer realidad el respeto de la dignidad humana de las personas y que no estamos divididos por ciudadanos o por migrantes, sino que todos somos personas y todos tenemos el derecho y debemos tener la garantía, como lo sostiene Luigi Ferrajoli, de hacer realidad esos derechos, no solamente como una mención en el proemio o en los considerandos, sino hacer realidad una cultura de derechos humanos y una cultura de paz, que tienda a la disminución de la violencia que también aqueja desde distintas caras a todos nosotros, no importando si somos estudiosos o no del derecho. Muchas gracias. Congreso. Muchas gracias, doctora Verónica. Ahora cedemos el micrófono y la participación a nuestro siguiente panelista, la doctora Rocío.